Palestina sigue hostigada por el régimen de Israel. El ministro israelí de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, uno de los líderes de extrema derecha del gobierno, visitó este martes la explanada de las mezquitas en Jerusalén Este. Y no fue una visita de cortesía. La autoridad palestina en Cisjordania y el grupo Hamas, que controla la Franja de Gaza, dicen que es otro intento para judaizar el lugar sagrado y advirtieron graves consecuencias. Los palestinos acusan al gobierno israelí de cruzar una línea roja al llegar hasta la mezquita Al-Aqsa. Pero la arrogancia de Ben-Gvir llegó muy lejos esta vez, cuando dijo que el monte del templo está abierto a todos, incluso nombrándolo hasta en judío. Vaya ofensa, vaya provocación para los musulmanes palestinos que defienden y reclaman como suyo el tercer lugar santo del Islam. Un lugar sagrado para Palestina y, por si fuera poco, objeto de tensiones. El extremista Itamar Ben-Gvir cumplió con su provocadora promesa: visitar la explanada de las mezquitas en Al-Quds, esta vez en calidad de ministro israelí de seguridad, tal como lo había hecho en el pasado como diputado. Se trata de la primera visita al lugar sagrado de un ministro israelí en los últimos 5 años, y según medios, lo realizó tras recibir luz verde del primer ministro Benjamín Netanyahu. Durante su visita, Ben-Gvir utilizó el nombre judío del recinto, es decir, Monte del Templo, prometiendo abrir sus puertas a los judíos. הר הבית זה המקום הכי חשוב לעם ישראל. הר הבית פתוח לכולם, עולים כאן מוסלמים, נוצרים, וכן, גם יהודים. בממשלה שאני חבר בה לא תהיה אפליה גזענית, יהודים יעלו להר הבית. La visita de Ben-Gvir fue condenada fuertemente tanto por el gobierno de Palestina como por los grupos de la resistencia. El primer ministro palestino reiteró que los israelíes, con este tipo de incursiones, solo buscan convertir la mezquita de Al-Aqsa en un templo judío, lo que viola las normas y leyes internacionales. إن اقتحام الوزير الإسرائيلي بن-غفير للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم يشكل تحدي خطير لمشاعر جميع أبناء الشعب الفلسطيني. إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على عدوانها بحق مدننا وبلداتنا وقرانا ومخيماتنا وما رافق تلك الاعتداءات من عمليات قتل وهدم واعتقال. El movimiento de resistencia islámica palestina Hamas, a su vez, advirtió que esta visita solo conduce a más tensión, violencia y a una situación explosiva. جريمة اقتحام الوزير المتطرف بن-غفير لباحات المسجد الأقصى صباح اليوم هو استمرار لسلوك الاحتلال العدواني على المسجد الأقصى والحرب المفتوحة على هويته العربية الفلسطينية الإسلامية. هذا سلوك استفزازي يزيد من حالة التوتر ويقرب الأمور من انفجار كبير ويفتح الباب واسعا أمام تصعيد حقيقي. شعبنا الفلسطيني والمقاومة حاضرة للدفاع عن هوية هذا المسجد وعن عروبة مدينة القدس. Los países de la región también criticaron este acto. Jordania, como una medida de protesta, convocó al embajador israelí afirmando que la visita había violado el derecho internacional y el status quo histórico y legal de Al-Quds. Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí también condenaron la acción de Ben-Gvir. Por su parte, el portavoz de la Cancillería de Irán hizo énfasis en que cualquier profanación de los lugares sagrados en Palestina es un insulto a los valores y santidades de los musulmanes del mundo. La causa de la liberación de Palestina y Al-Quds es la prioridad número 1 del mundo musulmán. El deber de todos los hombres y mujeres libres del mundo, especialmente de las naciones y gobiernos musulmanes, es actuar en unidad para presentar una defensa total de Al-Quds y oponerse a la agresión del régimen sionista. Nasser Kan'ani instó a las organizaciones internacionales a cumplir con su deber legal y detener los brutales actos y agresiones de Israel contra el pueblo palestino y las santidades de los musulmanes.
Así comenzamos esta edición de Detrás de la Razón y como siempre, en nombre de todo el equipo, le agradezco la compañía. Yo soy Jaime Joan Batista y estos nuestros invitados. Daniel Lobato está en España. Es analista internacional, experto en asuntos sobre Palestina, con estudios en geografía e historia. Y Rolando Dromundo está en la República Checa. Él es analista internacional, doctor en geopolítica por la Universidad de Pisa. Saludos Daniel, saludos Rolando. Gracias por estar en Detrás de la Razón. Muchas gracias, Jaime, y un abrazo para Ronaldo y para la audiencia y el equipo de Hispan TV. Gracias. Según el status quo que prima allí en la explanada, en Palestina, la explanada de las mezquitas está reservada al culto de los musulmanes y los judíos pueden visitarla, pero no orar. Y voy a iniciar con una pregunta que nos hiciera un internauta con mentalidad occidental, con esa visión de la persona común que quizás a esta hora pudiera estar viendo el programa. ¿No es mucha susceptibilidad para Palestina esto? ¿Qué me dices, Daniel? Bueno, no es una cuestión de susceptibilidad, es una cuestión de que Palestina ha sufrido una invasión desde hace 100 años y en esa invasión en la cual hay un reemplazamiento demográfico forzoso por una población colona extranjera que reemplaza a la nativa indígena mediante la expulsión, la reclusión en guetos y sobre todo la desposesión de tierras o desposesión de todos los elementos culturales, históricos, etcétera. Uno de los objetivos estratégicos también de estos invasores desde hace 100 años es algo que no había ocurrido nunca, es el reemplazo de todo el universo, no solo cultural, como he dicho antes, también el religioso, ¿no? Por medio del fraude, de la utilización del fraude mitológico que sustenta las bases de la creación de ese régimen colonial llamado Israel. Entonces, bueno, efectivamente habéis contado un poco cómo es el acuerdo incluso desde la caída del sultanato otomano, incluso antes, desde el Tratado de Berlín, 1878, pero también desde cuando Israel se convierte en un régimen como es tal, como en un Estado, y alcanza un acuerdo con el reino hashemita, por el cual Jordania es el custodio de Jordania, junto con los palestinos, el custodio de la explanada de las mezquitas, de Hassam el-Sharif, que se llama Mezquita al-Aqsa y Cúpula de la Roca, y únicamente los soldados israelíes se encargan de la seguridad. Y, por supuesto, pues los no musulmanes tienen permitida la visita al exterior, siempre con la autorización del Waqf, que es ese consorcio jordano-palestino, que es el que, digamos, tiene el custodio de él. Entonces, eso todo está siendo transformado porque en esa mitología en la que también se utiliza la arqueología como una dimensión también de la guerra de los colonos contra los indígenas palestinos, pues la arqueología también es un arma en ese sentido, y dentro de esa arqueología fraudulenta pues está por parte del régimen israelí la mitológica construcción del tercer templo de Salomón en esa explanada de las mezquitas, porque supuestamente, aunque la arqueología y la UNESCO le ha dicho repetidamente al régimen israelí que pare de perforar subterráneamente las mezquitas a ver si se derrumban, que es el objetivo del régimen israelí, pues a pesar de eso, en la búsqueda de ese fraudulento templo anterior de Salomón y en ese fraudulento intento de construir el tercer templo de Salomón, pues el régimen israelí lo que quiere efectivamente es judaizar ese espacio, primero probablemente como hizo con la mezquita de Ibrahimi en Hebrón, mediante una especie de uso compartido, aunque ahí se ha demostrado que en Al-Aqsa nunca hubo nada, en donde está la mezquita Al-Aqsa, porque ya digo, hasta la UNESCO le ha exigido a Israel que se detenga en sus perforaciones y no encuentra absolutamente nada Israel que atestigue sus mitológicas afirmaciones. Y bueno, pues esa es la pretensión, un primer intento, un primer paso de uso compartido del espacio, algo que hasta los rabinos judíos lo habían prohibido en el pasado, pero con ese lobby
israelí ahora cada vez más poderoso, que es el lobby de la construcción del nuevo templo de Salomón, que ahora forman un poder muy realmente potente dentro incluso del gobierno del régimen israelí, pues hay un intento de un segundo escalón, ya no del uso compartido, sino un segundo escalón de demoler directamente las estructuras de las mezquitas para construir su fantasioso tercer templo. Y eso Gracias, es un poco todo el Lobato, resumen. por esta introducción. Tengo noticias de que Netanyahu dio luz verde a su ministro para que estuviera allí, pero bueno, suponiendo que no, Netanyahu ha recalcado sobre este polémico desplazamiento que su gobierno se ha comprometido a preservar el status quo en torno a los lugares sagrados. Pregunto, Rolando, ¿hasta dónde pudiera ser una indisciplina del ministro o una hipocresía de Netanyahu? Bueno, es complejo considerando cómo funciona la coalición electoral que en este momento está el gobierno en Israel, pero que estaba al tanto, por supuesto. No es que se lo pasan por alto, no es que ignoran. Evidentemente, siendo una coalición de varios partidos, él prefiere un poco echarse para atrás para no cargar con todo el costo político, pero bueno, por supuesto que está al tanto, ¿no? Entonces acá hay que recordar que el gobierno que hace poco tomó posesión en Israel después de una larga crisis política, pues tiene justamente varios elementos de ultraderecha que controlan ahora los aparatos de seguridad, ¿no? Entonces acá en este sentido lo que se trata es más bien de ir viendo qué tanto pueden ir avanzando en nuevos espacios, ¿no? Entonces a final de cuentas la política clara del Estado de Israel ha sido justamente de ir primero llenando de colonizadores todo lo que es el territorio de Cisjordania, ¿no? Digamos ya los asentamientos que cada vez son más numerosos y que cada vez van aumentando el porcentaje de la población que representa en el territorio palestino. Y bueno, además de esto, pues hacer este tipo de acciones que por supuesto saben perfectamente cuánto pueden irritar a la población palestina y quieren empujar a un tipo de reacción que después digan, vean, necesitamos reprimir, necesitamos más acciones violentas y bueno, por supuesto, a largo plazo, pues, por supuesto, es tener pleno control del territorio, ¿no? Entonces ya en este momento, si uno ve el mapa de Palestina, pues a final de cuentas los espacios reales donde queda un poco de la autoridad palestina es muy poco, ¿no? Es muy poco, es muy reducido, parece ahí como un rompecabezas que le tiene unos poquitos pedazos ahí aislados y justamente en esto se sigue avanzando, ¿no? Es una política que va encaminada a terminar de ocupar el territorio y por supuesto no se busca ningún tipo de solución o diálogo, una salida política, ¿no? Es simplemente una salida unilateral que va encaminada a ocupar todo el territorio. Aquí hay algo que deja mal parado al régimen de israelí, porque la visita no solo ha generado el rechazo de los palestinos, sino también que otros vecinos árabes de Israel, Egipto y Jordania, pues han cuestionado esto, incluso el embajador de Estados Unidos. Netanyahu podría tomar alguna medida con su ministro y de esta manera quizás también aplacar un poco los ánimos por parte de Palestina, Lobato. No lo creo. Precisamente en esa arquitectura tan compleja de ese gobierno de Netanyahu, que por otro lado para mí no es el más fascista de la historia. Hay que recordar que los sucesivos gobiernos del régimen israelí siempre han estado plagados de auténticos terroristas, ¿no? Ariel Sharon, Moshe Dayan y tantos otros, Simón Peres, en fin. Yo creo que solamente es el menos hipócrita. Es el que más descarnadamente muestra la esencia genuina de lo que es el sionismo sin ningún disfraz liberal, ¿no? Los disfraces liberales que recubrían siempre los regímenes israelíes otorgaban una impunidad incluso entre la izquierda, especialmente la occidental, ¿no? Que la izquierda occidental se vinculaba con esos izquierdistas, entre comillas, del gobierno israelí. Bueno, pues esto es la expresión descarnada del colonialismo. Entonces, yo no creo que Netanyahu vaya, además Netanyahu es un animal político por el poder y todo por el poder, ¿no? Se va a sostener, caiga quien caiga, con las alianzas que hagan falta. Y fíjate, Itamar Ben-Gvir, la cuestión es que él había invadido en numerosas ocasiones el recinto de Al-Aqsa como colono, porque los colonos han ido aumentando en presencia en Al-Aqsa a pesar de las prohibiciones rabínicas en el pasado, pero especialmente de 2017 en adelante, ya con tours guiados por el recinto de Al-Aqsa, pues él había estado ya. La cuestión es que ahora lo hace como miembro del gobierno
y por tanto, al hacerlo como ministro, envía, y además como ministro de Seguridad Interior, envía un mensaje muy poderoso de que el gobierno está decidido a aplastar el statu quo del recinto de Al-Aqsa, ¿no? Eso Ahora, es muy importante. Y por otro lado, hoy fíjate, como apunte, acabo con esto, hoy mismo un parlamentario, miembro de un partido de la coalición de gobierno, ha declarado, Zvika Fogel se llama, que hay que acometer de una vez por todas la última guerra contra los palestinos que les derrote completamente. ¿Eso qué quiere decir? Está haciendo un llamamiento al genocidio masivo y rápido, y eso es un partido de gobierno actual dentro del gobierno de Netanyahu, ¿no? sobre esto quiero seguir profundizando porque el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino aseguró que la visita fue una provocación sin precedentes y además una peligrosa escalada del conflicto. ¿Hasta dónde quiere llevar el conflicto Israel en estos momentos, Rolando? Bueno, obviamente no quieren que se les vaya de las manos, ¿no? Ellos van avanzando a pequeños pasos que por supuesto, sobre todo en un momento dado que la opinión pública occidental está ocupada por el conflicto en Ucrania, entonces que les permita ir avanzando, pero por supuesto no van a arriesgar una confrontación. Entonces en este sentido, pues bueno, sí, pues es una provocación para ver hasta dónde van a reaccionar los palestinos y por otro lado, pues bueno, planear siguientes pasos, ¿no? Porque a final de cuentas esto no se acaba acá, se va a ir viendo a buscar en diferentes lugares y seguir avanzando hasta que puedan, digamos, seguramente tienen calculado en un lapso de cuántos años les gustaría tener el control total del territorio palestino, ¿no? Entonces esto, a final de cuentas, es algo que se va haciendo paulatinamente, es algo que se va haciendo poco a poco y bueno, es también un poco ver la reacción de los vecinos, de los países vecinos, la reacción de los países aliados o aquellos países árabes. No hay que olvidar que el Estado de Israel desde recientemente retomó relaciones diplomáticas con países con los que no las había tenido anteriormente, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vamos a ver también cómo se mantienen esas relaciones, que bueno, también es parte de la cuestión, ¿no? Porque al final de cuentas hay un proyecto político y geopolítico en el cual Estados Unidos no está exento, que por supuesto lleva a acercar a Israel con algunos miembros con algunos países árabes para poder cercar a Irán, ¿no? Entonces bueno, no hay que olvidar este sentido también. Entonces, por supuesto, Israel va a ir poco a poco, o sea, por supuesto que habrá algunos de los miembros de la ultraderecha que querrán avanzar a pasos agigantados y lo más rápido posible, pero a final de cuentas el colmillo político de Netanyahu es algo que para ellos la finalidad es llegar a ocupar todo el territorio palestino de manera gradual y de manera que no les conlleve un costo político importante. ¿Cuánta razón tendrá entonces la resistencia palestina? Hamás, por ejemplo, Lobato, Hamás tiene en su línea de soluciones la guerra armada, dice que esa es la solución al conflicto. ¿Crees tú lo mismo? ¿Estamos muy cerca de que esa solución que plantea Hamás esté ahí, sobre la mesa? ¿Lista? Bueno, he definido, sí, completamente de acuerdo. He definido lo que es la invasión y colonización de Palestina desde hace 100 años y hay que recordar que toda colonización es un proceso violento y por tanto toda descolonización a su vez es un proceso violento. Al final es el colonizador el que impone el arma de combate al colonizado y la violencia solamente puede ser respondida por medio de la violencia. La resistencia además armada, como reconoce la legalidad internacional, por supuesto la legalidad natural, las leyes naturales, la ley natural, pero también la legalidad internacional, en este caso la resolución, por ejemplo, 3070 de la ONU, y va a ser necesaria, por supuesto, toda descolonización, si recordamos Argelia, Vietnam, Angola, Sudáfrica, fueron necesarias para imponer el miedo al colonizador, ¿no? Y así va a tener que ser aquí también. Y lo vimos el año pasado cuando precisamente en 2021 Al-Aqsa y cómo la presión contra la explanada de las mezquitas de Al-Aqsa por medio de poner arcos de seguridad para el control de los nativos palestinos para acceder al recinto, cómo cortaron la luz a Al-Aqsa los israelíes, etcétera, y cómo esa presión cada vez mayor que acabó incluso en pogromos por parte de los israelíes contra los palestinos en las calles de Jerusalén, al final desencadenó una batalla entre el régimen israelí y Gaza. Y en solo una semana el régimen israelí tuvo que declarar el alto el fuego porque su espacio aéreo se había cerrado durante toda esa semana. La resistencia en Gaza alcanzó todos los puertos, aeropuertos, ciudades, recintos industriales
y fue completamente diferente a lo que sucedió en 2014. En 2021 fue un punto de inflexión en la derrota, a pesar de que Israel asesinó a 265 personas en Palestina, en Gaza, pero fue una derrota del régimen israelí que además se quedó vaciado de defensas antiaéreas. Tuvo que pedir a Estados Unidos un suplemento extra de $1.000 millones en diciembre del año pasado. Entonces, hay que recordar siempre que cuando un pueblo está determinado a ser libre, nunca va a poner en una balanza el grado de sufrimiento que va a poner en esa lucha de liberación. Hay que recordar a Argelia 2 millones de muertos en su lucha de 130 años de descolonización contra Francia, o Vietnam, ¿no?, contra Estados Unidos y contra Francia también. Entonces, nunca un pueblo colonizado va a medir su grado de sufrimiento que esa lucha le va a causar, y así va a tener que ser. El miedo tiene que infundírsele al colonizador, y así va a seguir siendo. El pueblo palestino ya le ha conseguido infundir terror al régimen israelí y a su sociedad colona, la cual es muy sencillo de neutralizar. Hay que tener en cuenta que el 70% de la sociedad colona israelí vive en una estrecha franja entre Haifa y Jerusalén, especialmente entre Tel Aviv y Jerusalén, y si ya contamos con Líbano o incluso con Irán, pero especialmente con Líbano, esa sociedad colona está hoy mismo aterrorizada y arrinconada, aunque no lo parezca por esos acuerdos supuestamente de normalización que ha firmado. Rolando, ¿coincides tú con Lobato sobre esta idea, este plan de Hamás, apelando a la lucha armada como solución al conflicto? Bueno, es una situación muy compleja, ¿no? Por supuesto, entiendo el dolor perfectamente y comparto el dolor del pueblo palestino, porque al final de cuentas es un sufrimiento de ya varias décadas que vienen sufriendo, sufriendo esta agresión continua por parte del Estado de Israel, pero también es una cuestión que forzosamente requiere ir más allá de pensar, porque al final de cuentas más combate Hamas y más reprime Israel, y es un cuento que nunca acabar, ¿no? Entonces hace falta una solución política que también tenga amplio apoyo, consenso en el ámbito internacional, y esto también parece difícil, ¿no? Entonces, en este sentido, es cierto que Estados Unidos es también un importante, digamos, el principal sustento de las acciones de Israel, pero sería importantísimo buscar que se cree una presión para crear un acuerdo político entre las diferentes potencias para estabilizar la región, ¿no? Porque sin esto es difícil, porque a final de cuentas Israel va a seguir siguiendo armando más, y sí, por supuesto, no le queda otra que resistir al pueblo palestino, pero por otro lado también se va a convertir en una guerra que va a terminar mal y va a aumentar el nivel de la masacre, ¿no? Entonces es importante que haya una alianza de otros países dispuestos a impulsar y a hacer, digamos, buscar el acuerdo con Estados Unidos también para que se busque una salida política, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es desde ahí, yo creo que es entre que haya un tipo de alianza y que, por supuesto, que se solidaricen con lo que han sufrido los palestinos, pues justamente para poder buscar una salida a una situación que, bueno, pasan los años y cada vez se complica más y más y más, y bueno, no se le ve fin. Ya me queda un minuto prácticamente para cerrar, Lobato. Las líneas rojas de Palestina pues van más allá de las creencias religiosas. Si no existiera la constante agresión contra su pueblo, los asesinatos, las demoliciones y arrestos, ¿cuál fuera el resumen de esta visita? ¿O sería quizás una utopía pensar de esta manera? No se puede pensar en una visita ingenua ejercida por el gobierno del régimen colonial israelí, por un miembro del gobierno, como hizo ya Ariel Sharon en el año 2000 y provocó la segunda intifada, rodeado de 1000 policías. No hay nada ingenuo en todo ello, hay una intencionalidad de judaizar ese espacio, como se lleva haciendo con todo el territorio palestino desde hace 74 años, y por tanto, bueno, como hizo prácticamente Francia en Argelia durante 136 años, estamos en el año 74 de la colonización de Palestina, y Palestina se liberará de la colonización antes incluso que Argelia, antes incluso de los 100 años. El régimen israelí no cumplirá los 100 años, esa descolonización conllevará a un único espacio libre de apartheid, libre de dominación colonial sobre los colonizados, en donde se puedan ejercer
libremente todas las religiones, libre de opresión, libre de apartheid, como era la Palestina hace 100 años, en donde había cristianos, musulmanes y también judíos palestinos. Un 5% de la población de Palestina hace 100 años eran judíos palestinos que ejercían libremente la religión judía en esa Palestina. Lo dejamos hasta ahí. Muchas gracias. Un saludo desde Teherán. Gracias, Daniel. Gracias, Rolando. Será hasta la próxima, aquí por Isfán TV, Detrás de la Razón. Vamos cerrando la edición de este miércoles y el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino aseguró que la visita fue una provocación sin precedentes y una peligrosa escalada del conflicto. Hamás, como les decía, plantea que si continúa este comportamiento acercará a todas las partes a un gran enfrentamiento. Y Ben Gvir le respondió a Hamás que si piensan disuadirlo con amenazas, Hamás debería entender que los tiempos han cambiado. ¿Será por esto que el régimen de Israel denuncia el lanzamiento de un misil desde Gaza tras las tensiones por la visita? Por si han cambiado los tiempos o no, yo termino recordando que el que siembra vientos recoge tempestades. Gracias por acompañarnos. Mañana volveremos para hablar sobre el papel de la mujer en Irán a propósito de un encuentro que ha tenido el líder de la Revolución Islámica de Irán, de la República Islámica, aquí en Teherán. De esto, mañana, por Isfán TV, Detrás de la Razón.